Pues un gran saludo a todos nuestros podescuchas. El día de hoy aquí en Emocinia tenemos una gran invitada, la doctora María Elena Pompa Dávalos. Ella es académica en la Universidad La Salle y el día de hoy vamos a hablar sobre su última publicación que se titula De la guerra a la paz por la frontera 1836-1876, que toca la historia de las relaciones México-Estados Unidos precisamente en esta línea divisoria de territorialidad, y vamos a tocar aspectos pues poco conocidos hasta este momento. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, y háblenos para empezar, ¿de dónde surge este trabajo? Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, el trabajo surge de el proyecto doctoral que ingresé a la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, donde entré dentro de la línea de Cultura Política, es el doctorado en Humanidades, y justamente pues empecé a trabajar este periodo de la historia de México. Mucho porque, bueno, mi formación es de internacionalista, soy egresada de la UNAM, y además porque en la tesis de maestría ya había empezado a estudiar un poco las cuestiones de frontera y límite territorial, y bueno, pues ya para el doctorado lo continué. En esta obra pues es una parte, porque obviamente pasó a revisión de estilo, es una parte de lo que es la tesis doctoral, ya con las adecuaciones en formato de libro. ¿Qué fue lo que usted descubrió de nuevo para usted en esta investigación? Bueno, ciertamente en cuanto a lo que es la historia de México en el siglo XIX, es bastante común enfrentarnos a esta cuestión de que México es la víctima, ¿no? Ciertamente sufrió invasiones extranjeras, tanto de España, Inglaterra, Francia, el propio Estados Unidos, y bueno, todo esto permeó en que se hubiera perdido la mitad territorial, eso nadie lo niega. Simplemente fue una inquietud de empezar a analizar los hechos más allá de lo que es la llamada historia oficial, ¿no? O la historia de bronce, que finalmente todos los países la tienen, la necesidad de crear héroes y villanos, y la necesidad también de alguna manera justificar los propios errores, ¿no? Culpando a veces al extranjero, ¿no? Aquí, bueno, parte de lo que descubrí, específicamente el periodo de la República Restaurada en México, que es el último gobierno de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, y que coincide con la reconstrucción en Estados Unidos, que es el gobierno de Ulysses Grant. Ese periodo en particular descubrí a la hora de estar buscando un archivo que no estaba estudiado a nivel bilateral. Entonces, pues obviamente pues me aprobaron el proyecto, porque de ese periodo, sobre todo la parte de la República Juarista, se estudió mucho la reanudación de vínculo diplomático con Europa, todo lo que es la doctrina todo lo que es la doctrina Juárez, que posteriormente va a retomar Genaro Estrada en el siglo XX, y a partir de esto vimos esta laguna que no existía. Incluso la obra magna que existe sobre el siglo XIX, que es tanto México a través de los siglos, incluso la obra magna de uno de los fundadores del Colegio de México, que es justamente Daniel Cosío Villegas, que es Historia Moderna de México. Él tiene 11 tomos sobre lo que es República Restaurada y Porfiriato, y los 3 primeros, que son sobre República Restaurada, solamente le dedica 8 páginas a la relación bilateral México-Estados Unidos de ese periodo. Entonces realmente sí era una laguna bastante importante el estudiar qué pasó en los temas de la agenda bilateral, porque hasta antes de ahí se estudia a lujo de detalle toda la pérdida de Texas, toda la guerra del 47, incluso el Porfiriato también, pero esa parte no. Entonces, dentro de lo que encontré era la necesidad justamente de ver esto, y sobre los temas específicos, temas de agenda bilateral en ese periodo, no eran como hoy en día, que son narcotráfico, migración ilegal, esta cuestión, sino que en ese periodo los temas son comisión de límites, ¿sí? Cuestiones de reclamaciones por deudas y abigeato, que es robo de ganado, y sobre incursiones de tribus indias. Entonces, al ver todo esto, pues fui con carta institucional a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Archivo Histórico Genaro Estrada, y me negaron el acceso. Me dijeron que todo lo que era comisión de límites estaba cerrado, debido a que comprometía la soberanía nacional. Están cerradas tanto la comisión de límites de 1868 como la de 1924, y que cuando hubiera un presupuesto para poner alumnos de servicio social, para empezar a cotejar documentación y ver qué podía ser de dominio público y qué no, pues que realmente, como saben que era una laguna, pues lo va a publicar Cancillería, no una universidad ni tampoco un estudiante, ¿no?
Entonces, con eso, bueno, pues se reforzó la idea de que sí era importante estudiar esto, y aunque no tuviera acceso directamente a ese archivo diplomático, pues de cualquier manera lo fuimos armando, ¿no? Con todo lo que fue pues fuentes primarias y con todo lo que fue secundarias, y muchos de los archivos nacionales de Washington, que esos sí están microfilmados en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces estamos hablando que a pesar de que el libro tiene esta profundidad en esta laguna histórica, usted se remonta a 1836 para tener esos antecedentes para el lector. Así es, para que el lector comprenda previo a la cuestión de Texas, aunque Texas no viene a lujo de detalle porque es un tema bastante trabajado, pero sí es justamente el punto de arranque, ¿no? Para ver, bueno, ahí lo que sucedió es primero la independencia del territorio tejano, al cual México durante 9 años lo consideró una república rebelde. México jamás aceptó su independencia, y posteriormente ya para el Tratado de Límites de 2 de febrero del 48, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues bueno, ahí sí ya queda todo establecido. Entonces, por eso me remonté a esa parte, pero en realidad está más enfocado a los años 60 y 70. Y de este periodo, la República Juarista, ¿qué problemas heredó de las administraciones pasadas? Bueno, el principal problema de la República de Juárez fue justamente la cuestión de reclamaciones. Eran muchos los montos que se adeudaban, tanto durante el imperio de Maximiliano, específicamente al gobierno de Austria, igual que a Francia, ¿sí? También con Inglaterra realmente era el primer acreedor. Sin embargo, a Inglaterra no le interesaba una intervención política en México, tenía otros intereses tanto en la India, en diferentes países africanos y asiáticos. Inglaterra fue más pragmático, prefirió comercio que una invasión política, aunque era el principal acreedor. Y bueno, lo otro que hereda también es el problema con España, ¿sí? Que ahí, bueno, en el libro lo comento, cómo va a empezar a negociar justamente con los españoles a cambio de que México aplique esta no intervención que le está exigiendo a los europeos, que también la aplique en política interna, y entonces de alguna manera los españoles negocian para que México no intervenga en la posible independencia de Cuba. Entonces así es que se reanuda el vínculo diplomático. O sea, México no interviene en Cuba y entonces España accede a negociar bajo nuevos términos con México. Entonces, toda la cuestión económica va a ser muy fuerte para Juárez, que es justamente la hereda de los gobiernos anteriores, y lo que sí va a cambiar diametralmente es el discurso. Un discurso de los años 40 y 50, en los cuales el enemigo es Estados Unidos por la pérdida territorial, a un discurso juarista en el cual con quien no quiere tener relaciones es con Europa, y el que va a ser el gran amigo va a ser justamente Estados Unidos. Porque aunque de manera oficial no le manda al gobierno de Abraham Lincoln dinero ni armas, pues lo hace de alguna manera de forma velada, ¿no? Porque a los propios norteamericanos, una vez terminada su guerra civil, les conviene que en México haya un gobierno republicano y federal y no una monarquía, ¿no? De corte europeo. Y, por ejemplo, posteriormente la administración de Juárez es modelo para la siguiente administración de Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada y él definitivamente van siempre de la mano. Incluso hace un año estuvo otra vez la exposición aquí en Palacio Nacional, y la habíamos montado creo que hace 4 o 5 años, aquí en Palacio Nacional, en el recinto Juárez. Han puesto en estas ocasiones todo lo que son las caricaturas políticas de la época, con diferentes caricaturas de periódicos donde criticaban muy fuerte esta relación, este vínculo estrecho. Uno de los periódicos era El Hijo del Aguizote, en los cuales ponen siempre como entre Lerdo de Tejada y Benito Juárez se estaban turnando el poder, ¿no? Uno era el presidente, el otro estaba en la cartera de Relaciones Exteriores, después estaba también en la Suprema Corte de Justicia, y entonces pues de alguna manera le favoreció, ¿no?, la muerte de Juárez justamente cuando él estaba como segundo, ¿no?, según la Constitución del 57. Entonces realmente siempre trabajaron de la mano, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, de Cosío Villegas, que es como de los años 70, o sea, es un artículo de hace como 40 años, de la revista del Colegio de México, que se llama Sebastián Emparedado, como utilizando la palabra sándwich, pero en español, en la cual dice que Sebastián Lerdo de Tejada hizo muchísimas cosas por el país, pero es una presidencia que no se ha analizado a fondo porque quedó opacado entre la figura de Juárez y de Porfirio Díaz, ¿no? Pero que finalmente va a ser Lerdo de Tejada quien sí aplica las leyes de reforma, tal cual, o sea, la Constitución del 57, la separación Iglesia-Estado, quien vuelve a buscar que haya un Congreso bicameral otra vez, cosa que Juárez había quitado al Senado,
quien busca también darle impulso a todo lo que es la escuela preparatoria. Entonces la figura de Sebastián Lerdo Tejada es muy importante, aunque sí se ha olvidado, y los dos fueron de la mano. O sea, eran, no dudo que contrincantes políticos en algunos momentos, pero finalmente los dos les importaba más trabajar, ¿no? Y estuvieron muy de cerca. Y en cuanto a los asuntos a la agenda bilateral que se traza en estos años y que ya nos hablaba de las incursiones indias, del robo de ganado, ¿cuáles fueron las más apremiantes para ambos países? El grave problema eran las incursiones específicamente de apaches, kicapúes y comanches. Apaches y comanches eran tribus muy salvajes que realmente no quedaban bien en ninguno de los dos países, y entonces constantemente había robo de ganado, que es el abigeato, había incendios y asesinatos en diferentes lugares fronterizos. Y además después algunos grupos llegan a aprovechar la llamada zona libre, que es esta zona libre de impuestos que se hace en los territorios de Nuevo León, de Tamaulipas, en la parte norte, para tratar de fomentar lo que es la población del norte del país. Porque bueno, históricamente desde la época colonial el grave problema es que la parte centro, sur y bajío realmente es lo que siempre ha estado en la dinámica comercial de nuestro país, y el norte y más allá toda esta zona noroeste y el septentrión pues en realidad siempre estuvieron bastante despoblados desde la época colonial. Entonces no es, por ese lado no es una sorpresa que se haya perdido, realmente estaban muy poco habitados, muy descomunicados, y realmente tenían más comercio con Santa Fe, Nuevo México, y de ahí pues obviamente con los norteamericanos, o bien California hacia la parte de China. Pero era territorio muy deshabitado, y donde primero la colonia y después México independiente pues mandaban presidios a la zona, ¿no? O sea, realmente no les interesaba presidios y en un principio misiones, no les interesaba mucho meterlos a este eje. Entonces pues los indios podían pasar de un lado para otro, además con la peculiaridad de que para México todas las personas que vivían en nuestro territorio eran ciudadanos. Entonces México sí se hacía cargo y daba la cara por estos delitos que ellos cometían en la frontera, mientras que para Estados Unidos eran naciones extranjeras. Entonces decían que no tenían por qué pagar por ellos. Entonces ese es un grave problema, que México sí pagara estos daños y los norteamericanos no. Entonces yo creo que ese era el principal tema de la agenda bilateral. Migración no había, porque no había migración indocumentada, todo era legal, entonces por ese lado no era un problema. Y en cuanto, por ejemplo, los mexicanos que todavía residían dentro del territorio ya en ese momento estadounidense, ¿todavía ya no había problemas? Bueno, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el del 48, se establece en uno de los artículos justamente la cuestión de la repatriación, que va a haber primero un año de plazo para que los mexicanos que quedaran del otro lado de la frontera, o sea que bueno, es la primera vez además que se establece frontera. Cuando México se independiza en 1821, el grave problema, todo Estado-nación tiene que tener población, gobierno y territorio. El grave problema en México es que no tiene territorio, o sea, establecido y delimitado oficialmente. México se declara heredero de los linderos de la Nueva España y quiere ratificar el Tratado Adams-Moniz de 1819, pero Estados Unidos se niega a ratificarlo, por tanto no hay un límite territorial. Entonces el primer tratado va a ser el del 48, en el norte. En el sur es peor aún, porque tampoco hay un tratado, ni con Guatemala, ni con la llamada Honduras Británica, que era una colonia de Inglaterra justamente, y los dos tratados, uno se va a firmar con Manuel González y el otro con Porfirio Díaz. O sea, si en el norte se tardaron casi 26 años en firmar frontera, en el sur pues prácticamente se van a tardar 75 años, ¿no? Entonces el milagro del país es que el país exista, porque no había límites territoriales establecidos. Y bueno, justamente en el Guadalupe Hidalgo se establece un año de plazo para que la gente que viva en California y Nuevo México pueda solicitar la repatriación a través de los consulados mexicanos. Si alguien en un plazo de un año no lo hizo, entonces por omisión automáticamente se convertía en norteamericano. Entonces mucha gente se quedó allá, hay otra que sí va a asuntos consulares para tratar de repatriarse. En Nuevo México en general se dan ambas opciones. En California más bien, ahí sí a los norteamericanos les interesa ayudarles a los mexicanos a repatriarse a la siguiente franja de territorios, Baja California, Chihuahua y Sonora, se supone que no conocían lo de la fiebre del oro, probablemente sí la conocían porque fue un año después, y entonces ahí sí como que empezaron a sacar a mucha gente en California, no hacia Nuevo México. Solamente hablo de estos dos territorios porque era lo que existía, digo, Texas ya se había independizado, y bueno, como sabemos hoy en día, California y Nuevo México no tienen
la extensión territorial que tuvieron en ese periodo, ¿no? Finalmente ellos lo que hicieron fue cuadricular el mapa e inventar nuevos estados, ¿no? Estados como Nevada, estados como Arizona, fue justamente para quitarle poder, ¿no? y darle menos tamaño, tanto Nuevo México como California, ¿no? Por eso hoy en día son 6 estados, aunque eran 2, pero 2 muy grandes. Se ha hablado que Porfirio Díaz trató de aliarse más con los europeos por esta cuestión rival que se tenía de México a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos puede hablar al respecto? Bueno, de lo que he leído, pues ciertamente mientras que Juárez y Lerdo se acercaron de manera considerable a los norteamericanos, al grado tal que previo a los 70s, el principal socio comercial de México era Inglaterra, ¿sí? Y la Gran Bretaña, y a partir de los años 70, que va a coincidir con la Segunda Revolución Industrial y va a coincidir con el imperialismo norteamericano, que poco a poco van a empezar ellos mismos a crecer, aunque tienen problemas en casa por el norte, el sur y el oeste, ellos necesitan a alguien a quien vender. México entra justamente en esta dinámica como socio comercial y paulatinamente el comercio con Estados Unidos, que tal vez era en un 15% en un principio, va a ir creciendo hasta desplazar a los británicos y México y Estados Unidos van a empezar a hacer economías complementarias hasta llegar a tener un comercio de un 60%, o sea, muy alto. Cuando Porfirio Díaz llega al poder es difícil que revierta esta cuestión porque justamente pues Estados Unidos está en gran crecimiento, entonces es difícil que lo quite a nivel comercial. Sin embargo, a nivel político y cultural sobre todo, es que se va a acercar a los europeos, por eso está buscando traer academias francesas, las grandes tiendas departamentales como el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, todas estas grandes tiendas, toda la cuestión cultural, ¿no? y toda la cuestión artística, arquitectónica, pero de cualquier manera no puede revertir esta cuestión comercial. Porfirio Díaz tiene un problema con Estados Unidos porque llegó al poder por golpe de Estado. Le da un golpe de Estado justamente a Lerdo de Tejada cuando se quiere reelegir. Lerdo es socio y amigo de ellos, incluso es el único presidente mexicano que está enterrado en Estados Unidos, Lerdo de Tejada. Y entonces, pues Estados Unidos primero le niega el reconocimiento de gobierno a Porfirio Díaz. Es el presidente Rutherford Hayes, y entonces los 2 primeros años son muy difíciles para Porfirio Díaz. Hay amenaza de intervención por parte de los norteamericanos y Porfirio Díaz tiene que llevar a cabo toda una estrategia diplomática bastante hábil, buscando agentes confidenciales, buscando también gastar para que la opinión pública norteamericana, específicamente en Nueva York, hablen bien de él y juntar dinero, no nada más el dinero de la hacienda pública, sino que le empiezan a pedir a los mexicanos que den dinero para tratar de pagar la parte de la deuda justamente de la Comisión del 68, que ya para este momento, que es 76, tiene que pagar dar el primer pago. No tiene dinero. Primero Rutherford Hayes se niega y no le quiere aceptar este primer abono, porque le dice que si se lo acepta, lo está reconociendo de alguna manera, ¿no? Lo reconoce de facto, entonces dice que no se lo va a aceptar. Porfirio Díaz, hábilmente para evitar una intervención, dice, bueno, no lo aceptes a nombre del gobierno mexicano, acepta a nombre del pueblo mexicano. Entonces, pues los norteamericanos aceptan el dinero y pues poco a poco se empiezan a tratar de limar asperezas, ¿no? Luego Díaz pues se va un periodo de un cuatrienio, que es cuando sube su compadre Manuel González, y cuando Díaz regresa por segunda vez, pues trata poco a poco de tener una mejor relación con ellos, pero jamás fue de amistad. En realidad él siempre se orientó más a los europeos. O sea, cambia el discurso de Juárez, ¿no? Que era más bien contra Europa y a favor de Estados Unidos, y Porfirio Díaz otra vez regresa al modelo europeo, pero ya no puede salirse de ese vínculo económico, comercial. Retomando lo que nos había dicho de las tribus apaches que se desarrollaban al lado de la frontera, ¿México no hubo un intento por apropiárselos, integrarlos a la vida civil? Pues México trata obviamente de que estas comunidades vivan de manera un poco más pacífica en todo lo que es el norte del país, pero a las propias comunidades no les interesaba. Los únicos que sí aceptan tal cual son los kikapúes. Ellos incluso en la época de Maximiliano de Habsburgo vienen hasta la Ciudad de México, Maximiliano les nombra un intérprete y les ayuda bastante a los kikapúes para que ya se queden como tribus sedentarias a vivir sobre todo en la parte de Chihuahua y de Durango. Los kikapúes se acceden, pero apaches y comanches realmente no les interesa ni un gobierno ni el otro, o sea, ellos mismos son los que no lo buscan en realidad. ¿Qué tan rápido se restablecieron las relaciones de México-Estados Unidos después del conflicto de 48? Bueno, después, el gran insulto o el gran
desprestigio al orgullo nacional, va a hacer que los norteamericanos izan la bandera, su bandera, la bandera de las barras y las estrellas, un 15 de septiembre, justamente aquí en el Zócalo, aquí muy cerquita, y no van a bajar la bandera sino hasta que el tratado está ya, bueno, un tratado internacional normalmente se tiene que negociar, después se va a firmar, después se ratifica, se tiene que hacer un canje de ratificaciones y después entra, bueno, se publica y luego entra en vigencia. Estados Unidos dice que hasta que entre en vigencia se sale de territorio nacional y en ese momento puede quitar su bandera y por tanto reanudar ya relación diplomática tal cual, ¿no? Porque mientras es un país intervenido. Entonces el tratado se firma el 2 de febrero, todo el proceso pues se lleva los siguientes meses y ya el canje de ratificaciones, entrada en vigor y todo es para junio del 48. Entonces posteriormente a eso ya cada uno de los países va a nombrar otra vez, no se llamaban embajador en el siglo XIX, se llaman ministros plenipotenciarios y entonces cada uno de los dos países nombra a su ministro plenipotenciario para otra vez poder continuar, ¿no?, relaciones. Usted, como autora del libro, ¿qué aportes encuentra que podría encontrar el lector en su obra? Pues yo creo que la principal aportación es tratar de no ver la historia de manera maniquea, no son buenos y malos, y simplemente son seres humanos que obedecen a las circunstancias. Cada uno tuvo que tomar decisiones muy difíciles, sin duda. Bueno, incluso hay una parte que pongo textual, el discurso del presidente Manuel de la Peña y Peña, donde él está dando un discurso a la nación donde dice que no está vendiendo el territorio mexicano, que tampoco es falta de nacionalismo de su parte, que simplemente es una condición de guerra y que pues es a lo que lo orilla las circunstancias para tratar, se está perdiendo sí 2 millones de kilómetros cuadrados, pero bueno, que el país finalmente está conservando los otros 2 millones, ¿no? 1.960.000 kilómetros, entonces que realmente es por las circunstancias, ¿no? Y que sabe que de cualquier manera generaciones futuras lo van a juzgar, ¿no? Entonces creo que realmente así debe de ser en cualquier tipo de temática que abordemos a nivel histórico, tratar de estudiar cuáles son las circunstancias, son muchísimos factores los que hay en juego y no son nada más ni caprichos de la gente, ¿no?, ni buena suerte de unos y buena suerte y mala de los otros, ¿no? Incluso en Estados Unidos el presidente que comanda toda esta invasión contra México es el presidente Polk. Y uno pensaría, bueno, si nos dio 2 millones, como norteamericano, si nos dio 2 millones de kilómetros cuadrados, lo reelegimos y lo adoramos. Pasó todo lo contrario, perdió la reelección. La guerra en México-Estados Unidos es muy impopular en Estados Unidos en ese periodo porque el presidente Polk les había prometido una guerra express, 3 o 4 meses, nada más porque en teoría estaban defendiendo el hecho de que México había derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano, que es justamente el periodo, la zona esta de Texas, donde están los ríos, el río Bravo y el río Nueces, y entonces era una guerra rápida, fue una guerra que finalmente se alargó a 1 año 8 meses, con muchísimo gasto económico y con muertes, y por tanto los norteamericanos estaban muy enojados con él y por eso no lo reeligen. O sea, les surgía acabar una guerra que ellos no le veían sentido. Sobre todo en la historia norteamericana, ellos siempre ven la guerra del 47 como la que precipitó la guerra entre norte y sur. A ellos obviamente les importa más su guerra civil que la guerra del 47, pero dicen, claro, el hubiera no existe en historia, pero que esa guerra es la que precipitó, porque el hecho de que hubiera entrado un territorio tan grande en la parte occidental del país hizo que el equilibrio que ellos mantenían entre esclavistas y abolicionistas se perdiera en el Congreso. Entonces realmente para ellos no era una guerra popular en ese momento. Tomando ese tema de la guerra civil estadounidense, ¿los confederados trataron en algún momento de entrar en contacto con el gobierno mexicano? Sí, claro, y bueno, eso también justamente lo comento en el libro. Es un periodo de la guerra civil norteamericana donde hay una doble política exterior hacia México. Tanto el presidente Abraham Lincoln como el presidente Jefferson Davis, ambos van a mandar ministros plenipotenciarios aquí. La política de los confederados, negocian con ambas partes. Tratan de negociar por un lado con Juárez, y a Juárez le están ofreciendo que si los ayuda
automáticamente les va a regresar el territorio del norte en el momento que ellos ganen. Juárez ni siquiera los quiere escuchar, ¿no? Pero bueno, él les dice, si ustedes nos ayudan, pues justamente les regresamos eso y podría ser algo atractivo. Como Juárez no los está escuchando, llegan al descaro de decirles que tienen muchas cosas en común, confederados y juaristas. Le dicen, bueno, finalmente nosotros llevamos a cabo la esclavitud con población afroamericana, bueno, en aquel momento decían negros, pero afroamericanos es lo correcto hoy en día. Y además tenemos esta esclavitud, y ustedes por otro lado tienen el sistema del peonaje, que también el peonaje son deudas eternas, entonces de alguna manera somos similares, y tanto ustedes como nosotros somos economías agrícolas. Juárez no los escucha. Por otro lado, los confederados también tratan de acercarse a Maximiliano para ver si entonces él es quien los ayuda, porque los confederados están metiendo por contrabando por el Golfo de México todo lo que es la exportación del algodón hacia Europa, ¿no? Entonces creen que Maximiliano los va a escuchar porque tienen una buena relación con Francia. Pero pues Maximiliano es exageradamente liberal. Entonces pues una cosa es que tengan los confederados buena relación con Napoleón III en Francia, pero pues Maximiliano pues tampoco los escucha, entonces no. Por otro lado, Abraham Lincoln, él sí no va a negociar nada con Maximiliano, no le interesa, aunque sea liberal, finalmente es un monarca extranjero. Y Lincoln más bien va a continuar a través de Matías Romero aquí en México y con Seward, que es su secretario de Estado, una relación más bien con el gobierno juarista. Pero sí, los confederados sí también están todo el tiempo ahí metiendo ruido. Bueno, pues gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Les recomendamos la lectura de este libro, que próximamente se va a estar presentando en la Feria del Libro de la Universidad La Salle. Y de todos modos, bueno, ya está disponible su venta en librerías. Y les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook como Nemocine Historia, en Twitter como NemocinePG0, y no se olviden también de seguir la página del proyecto www.proyectogradocero.com, y los esperamos en nuestra próxima misión. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Los hechos, más allá de lo que es la llamada historia oficial, ¿no? O la historia de bronce, que finalmente todos los países la tienen, la necesidad de crear héroes y villanos, y la necesidad también de alguna manera justificar los propios errores, ¿no? Culpando a veces al extranjero, ¿no? Aquí, bueno, parte de lo que descubrí, específicamente el periodo de la República Restaurada en México, que es el último gobierno de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, y que coincide con la reconstrucción en Estados Unidos, que es el gobierno de Ulysses Grant. Ese periodo en particular descubrí a la hora de estar buscando un archivo que no estaba estudiado a nivel bilateral. Entonces, pues obviamente pues me aprobaron el proyecto, porque de ese periodo, sobre todo la parte de la República Juarista, se estudió mucho desde frontera y límite territorial, y bueno, pues ya para el doctorado lo continué. En esta obra pues es una parte, porque obviamente pasó a revisión de estilo, es una parte de lo que es la tesis doctoral, ya con las adecuaciones en formato de libro. ¿Qué fue lo que usted descubrió de nuevo para usted en esta investigación? Bueno, ciertamente en cuanto a lo que es la historia de México en el siglo XIX, es bastante común enfrentarnos a esta cuestión de que México es la víctima, ¿no? Ciertamente sufrió invasiones extranjeras, tanto de España, Inglaterra, Francia, el propio Estados Unidos, y bueno, todo esto permeó en que se hubiera perdido la mitad territorial, eso nadie lo niega. Simplemente fue una inquietud de empezar a analizar la reanudación de vínculo diplomático con Europa, todo lo que es la doctrina todo lo que es la doctrina Juárez, que posteriormente va a retomar Genaro Estrada en el siglo XX, y a partir de esto vimos esta laguna que no existía. Incluso la obra magna que existe sobre el siglo XIX, que es tanto México a través de los siglos, incluso la obra magna de uno de los fundadores del Colegio de México, que es justamente Daniel Cosío Villegas, que es Historia Moderna de México. Él tiene 11 tomos sobre lo que es República Restaurada y Porfiriato, y los 3 primeros, que son sobre República Restaurada, solamente le dedica 8 páginas a la relación bilateral México-Estados Unidos de ese periodo. Entonces realmente sí era una laguna bastante importante el estudiar qué pasó en los temas de la agenda bilateral, porque hasta antes de ahí se estudia a lujo de detalle todo.
Pues un gran saludo a todos nuestros podescuchas. El día de hoy aquí en Nemocinia tenemos una gran invitada, la doctora María Elena Pompa Dávalos. Ella es académica en la Universidad La Salle y el día de hoy vamos a hablar sobre su última publicación que se titula De la guerra a la paz por la frontera 1836-1876, que toca la historia de las relaciones México-Estados Unidos precisamente en esta línea divisoria de territorialidad, y vamos a tocar aspectos pues poco conocidos hasta este momento. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, y háblenos para empezar, ¿de dónde surge este trabajo? Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, el trabajo surge de el proyecto doctoral que ingresé a la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, donde entré dentro de la línea de Cultura Política, es el doctorado en Humanidades, y justamente pues empecé a trabajar este periodo de la historia de México. Mucho porque, bueno, mi formación es de internacionalista, soy egresada de la UNAM, y además porque en la tesis de maestría ya había empezado a estudiar un poco las cuestiones